Hola chicos, ¿cómo están? El día de hoy les hablaré de las técnicas del aprendizaje aplicativo en sala ocupacional. El aprendizaje práctico está orientado al desarrollo de experiencias de aplicación de los aprendizajes adquiridos. A continuación, las técnicas para el aprendizaje aplicativo, las cuales son cuestionario, encuesta, estudio de caso, experiencia directa, experimental, lista de cotejo, observación, redescubrimiento y registro anecdótico. Todo cuestionario debe llevar un proceso en el cual se define el asunto que se pretende investigar. Se determina los aspectos, elementos, temática sobre los que se busca información. Se debe seleccionar un tipo de pregunta más adecuada para cada caso. Debemos elaborar las preguntas en formulario especial. Se debe probar la validez y confiabilidad del cuestionario antes de su aplicación. Ahora definiremos cuestionario. El cuestionario es una encuesta que se realiza en forma escrita, donde la pregunta es el elemento esencial que busca información. Debemos tener en cuenta las siguientes recomendaciones del cuestionario. Se debe utilizar un lenguaje claro, ir progresivamente de lo fácil a lo difícil, de lo simple a lo complejo. Evitar las contradicciones, utilizar una pregunta para cada asunto, evitar la doble negación, evitar suposiciones, dejar tiempo y espacio suficiente para responder el cuestionario. Para que el cuestionario sea efectivo, debemos tener en cuenta las siguientes propuestas, como son pertinencia en la aplicación del conocimiento, elaboración del instrumento, en este caso el cuestionario, precisión de la recolección de la información. Debemos tener una organización de los datos, tabulaciones, gráficos estadísticos, conclusiones e informes. Debemos manejar una perseverancia en la búsqueda de la información, tolerancia, objetividad, oportunidad y puntualidad. Ahora les hablaré de la encuesta. Consiste en la averiguación, indagación de datos e informaciones referentes a un asunto o tema dado con el propósito de fundamentarlo con el mayor número posible de criterios y puntos de vista. Maneja tres aspectos fundamentales: población o universo, muestra e indagación de datos, los que para efectos de aplicación conviene diferenciarlos claramente. El propósito de la encuesta: se debe recopilar el mayor número de criterios de los individuos en torno al fundamento de un asunto o tema de estudio. Proporcionaremos un ambiente de confianza al individuo en la exposición de sus criterios o respuestas, manteniendo oculta o desconociéndose su identidad personal. Se deben reunir opiniones o criterios
sobre la realidad dentro de un sector o campo determinado, con respecto a un aspecto en el que se interesa conocer. Fundamentar conclusiones, leyes, hipótesis o conjeturas en base al conocimiento concreto y al testimonio de la población. Otra de las técnicas de aplicación es estudio de casos. Esta técnica consiste en la presentación de un caso o problema para que la clase sugiera o presente soluciones según convenga. En la organización del estudio de caso, el profesor es el orientador general de los trabajos. La presentación de un caso, tema o problema de la clase es efectuada por el capacitador, un alumno o una autoridad en determinado asunto. La participación de la clase puede llevarse a cabo de la siguiente forma. A. Las opiniones o soluciones pueden ser dadas individualmente por los alumnos y discutidas o debatidas por todos. B. El tema es fraccionado en subtemas o cuestiones que serán conferidos a grupos de alumnos para estudiarlos y posteriormente las conclusiones de cada grupo serán presentadas a la clase para su discusión y debate. La experiencia directa es un aprendizaje aplicativo que puede usar el alumno de manera directa en las acciones de su aprendizaje. Esto le proporcionará una preparación teórico-práctica y le motivará enormemente. Propuesta de evaluación directa. Se manejará aplicación de conocimientos, manipulación de instrumentos, reproducción de fenómenos, casos, hechos. Debemos tener una precisión en el uso de materiales y recursos, una activa participación, responsabilidad en cuanto al manejo de la información, orden y disciplina. El aprendizaje aplicativo experimental consiste en reproducir un fenómeno para comprobar algunos principios, leyes o teorías científicas. Su proceso es determinar el objetivo de la experimentación, seleccionar el tema o problema, seleccionar los instrumentos y materiales, seleccionar el objeto o sujeto de la investigación, determinar los recursos, organizar los procesos y presentar los resultados. La propuesta de la evaluación experimental. Se debe manejar la aplicación de conocimientos, manipulación de instrumentos, reproducción de fenómenos, casos, hechos, precisión en el uso de materiales y recursos, participación, responsabilidad en el manejo de la información y orden. La lista de cotejo es una técnica de aprendizaje que permite recoger informaciones precisas sobre las manifestaciones conductuales asociadas preferentemente a aprendizajes referidos al saber hacer, saber ser y saber convivir. El redescubrimiento es una técnica aconsejable
para el aprendizaje de asuntos acerca de los cuales el alumno tenga pocos informes. En la técnica de redescubrimiento se formulan preguntas o se suscitan dudas entre los alumnos, encaminándolos luego directamente en las investigaciones, experiencias que los llevan a obtener respuestas. La técnica de redescubrimiento puede presentar dos modalidades. La primera modalidad son las experiencias encaminadas por el profesor, pudiendo los alumnos participar de ellas según la conveniencia y oportunidad. En la segunda modalidad de la técnica del descubrimiento, los alumnos son encaminados a ejecutar experiencias y extraer de ellas conclusiones de los datos obtenidos y de las observaciones efectuadas. Técnica del registro anecdótico. El registro anecdótico es un instrumento en el cual se describen comportamientos importantes del alumno en situaciones cotidianas. Recomendaciones del registro anecdótico. Se debe observar la actuación del alumno en situaciones cotidianas, registrar la actuación observada, redactar los hechos observados en forma breve, clara y objetiva. Registrar como mínimo 2 o 3 anécdotas sobre una situación determinada para obtener apreciaciones más objetivas. Otorgar sugerencias oportunas con base en las conclusiones obtenidas. A continuación observaremos un ejemplo del registro anecdótico, donde está el nombre del alumno, la fecha y el año. Aquí se observa el hecho, que es el siguiente. Cuando Cristina dio la lección oral, las primeras preguntas casi no las pudo responder. Se trababa al decir las cosas y no se le entendía muy bien, ya que confundía las ideas. Y observamos el comentario del docente. Probablemente surgió algún imprevisto familiar o algún contratiempo que no le permitió prepararse lo suficiente, ya que es una excelente alumna y esto afecta su estado emocional, lo que hizo que tenga problemas en la exposición de sus ideas en el momento de dar la lección.